Gilberto Álvarez López, y yo les voy a dar la materia de crecimiento espiritual. Me pueden decir el hermano Gil si se las hace muy largo mi nombre y apellido. Entonces ya el procedimiento ya se los dieron. Es muy importante la asistencia de cada uno de ustedes. Hay un 50% de calificación. Hermanos, bienvenidos a esta materia de crecimiento espiritual, en la cual, pues para que haya un crecimiento, primero tiene que haber un nacimiento. ¿Quiénes han nacido de nuevo? Que levanten la mano. Gloria a Dios. Bueno, entonces, para que haya un crecimiento tiene que haber un nacimiento. Gloria a Dios porque hemos nacido de nuevo, pero el Señor no quiere que nos quedemos en el primer punto. Así llegamos. Cuando llegamos a los pies de Cristo y en su misericordia, Él nos da la oportunidad de tener un nuevo nacimiento. Pero el Señor nos pone en un proceso y en ese proceso es que estamos aquí, hermanos. Por eso el Señor nos ha traído acá, para que tengamos un crecimiento, para que no nos quedemos como enanos espirituales. Tenemos que crecer. Amén. Bueno, entonces hay un proceso, cómo llegamos, pero cómo el Señor nos va transformando. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. En esta imagen también hay un nacimiento, una planta, pero también para que esa planta nazca tuvieron que haber sembrado una semilla. ¿Cuántos tienen esa semilla en su ser? Gloria a Dios. Bueno, entonces, pero esa semilla, hermanos, la tenemos que primero plantar y la tenemos que regar y la tenemos que ir cultivando. Y eso es lo que el Señor viene haciendo con nosotros. Nos viene cultivando, nos viene formando, nos viene cuidando. Entonces, para eso es esta materia, hermano, para crecer, pero espiritualmente. Amén. Vamos a ver una introducción de esta materia. Entonces, como les decía, primeramente tiene que haber un nacimiento, pero en una vida espiritual. Y después del nacimiento, un crecimiento, ¿sí? De bebés, niños, adultos. Entonces, el Señor no quiere que nos quedemos en esta fase de niños. Y la Biblia o Pablo también nos menciona muchas veces, ¿no? Que no nos comportemos como niños en un aspecto de aprendizaje. En otros el Señor también lo manifiesta, que seamos como niños. Pero, ¿en qué aspecto? Enseñables, pero también en inocencia, que no seamos malos, pues los niños son buenos. Entonces, y los niños se dejan moldear más. Ya a nuestra edad como que nos cuesta un poquito más sujetarnos a un hermano. Y en cambio un niño le habla a uno y obedece rapidito, hasta nos da la mano. Y nosotros pues le queremos dar de manazos, al contrario, ¿eh? Bueno, entonces vamos a hablar de crecimiento espiritual. Dice que en Juan 3:6 nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces aquí le vamos a dar toda la prioridad al Espíritu. Y vamos a desechar la carne. ¿Por qué? Porque la carne se contrapone al Espíritu. ¿Y cuántos quieren andar en el Espíritu? No sé si se alcanza a ver esta imagen. Si ya se alcanza a ver, pues todos conocemos esa imagen, ¿no? Y es la de Daniel en el foso de los leones. Y dice ahí que no se lo comieron porque no tenía olor a carne. Daniel andaba en el Espíritu.
Y el que anda en el Espíritu, pues lo guarda Dios. Amén. Está cerca de Dios. Y el que anda de la carne, pues ya sabemos cerca de quién anda. Ok. Bueno, hermanos, una vida espiritual es igual a santidad. Hermanas, de igual manera, una vida espiritual es igual a santidad. Sí, con paz en el corazón. Una vida espiritual, hermanos y hermanas, es igual a una sujeción al Espíritu Santo. Ya no en nuestra voluntad, sino en la voluntad de Dios. Esa es una vida espiritual, desechando toda la chuleta y tomando, ¿sí?, como nuestros al Espíritu Santo. Dice, una iglesia que crece espiritualmente es una iglesia que crece. ¿Sí se ve bien la imagen? Sí, una iglesia que crece espiritualmente es una iglesia que crece. Porque vemos muchas iglesias muy grandes, llenísimas. Pero vemos que la doctrina, pues, mi hermano lo acaba de mencionar, hay doctrinas falsas, y pues la gente está ahí porque le dicen lo que quiere escuchar. Y nosotros estamos aquí para escuchar y hacer la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Una iglesia que crece espiritualmente es una iglesia sana. Una iglesia que crece espiritualmente es una iglesia sana, hermanas y hermanos, sin divisiones, sin fracturas, sin sectarismos, en sujeción, sin rebeldía y sin rebelión. Una iglesia que crece espiritualmente es una iglesia limpia. ¿Cuántos quieren una iglesia así? Gloria a Dios. Por eso estamos aquí, hermanos, porque aquí vamos a aprender y estamos aprendiendo muchas cosas que a veces por insignificante que lo veamos, tienen mucho peso. Y por cosas insignificantes, como decía el pastor, gloria a Dios por los pastores que están haciendo esta labor, porque a veces por cosas insignificantes hay iglesias que se fracturan, se dividen y caen. Entonces, todo este estudio, toda esta enseñanza es como empezó el pastor César, para que no seamos engañados. Tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que conocer la sana doctrina y no seamos llevados de un lado para otro, o cuando nos pregunten o nos cuestionen, sepamos qué responder o sepamos mantenernos firmes en nuestra fe y en la doctrina en la cual estamos. Amén. Una iglesia que crece espiritualmente es una iglesia victoriosa. Amén. Bueno, el crecimiento espiritual nos tiene que provocar esto, hermanos. Menos de mí y más de Cristo. Si seguimos con lo más de mí, quiere decir que sigo siendo un bebé espiritual y no estoy creciendo en nada. Si cualquier cosa, como decía el hermano Juan Carlos, nos mueve, cualquier cosa que nos diga un líder, cualquier cosa que nos diga el pastor, exhortándonos en amor, y cualquier cosa nos mueve y andamos brincando de iglesia en iglesia por eso, sí, es que todavía seguimos siendo unos bebés espirituales, berrinchudos,
Entonces, el crecimiento espiritual lo que va a provocar en nosotros es que, dice, menos de mí y más de Cristo. Menos de una vida natural, o sea, la vida que teníamos antes de conocer a Cristo, y más vida espiritual. Cuando nosotros anhelemos más Biblia, más oración, más servicio al Señor, estamos creciendo, hermanos, porque estamos anhelando servir a un Dios todopoderoso y estamos siendo agradecidos, hermanos. ¿Sí? Y podemos decir, amo a Dios porque le sirvo con todo mi corazón y para eso fui creado, para servirle y para adorarle. Entonces, cuando llegamos a ese nivel, hermanos, es que es un indicativo de que estamos creciendo. Seguimos, hermanos. Bueno, entonces, cuando hay un crecimiento espiritual en nuestra iglesia, y hermanos, hablamos nuestra iglesia, pero ¿quiénes conformamos la iglesia? Nosotros. ¿Sí? Esta es una congregación donde nosotros llegamos, es otra congregación, y todas las congregaciones forman la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, cuando la iglesia crece espiritualmente, dice que la gloria de Jesucristo se manifiesta en la iglesia. Y hay veces que la gloria de Jesucristo no se manifiesta en nuestra vida. ¿Por qué no se manifiesta? Porque no hay crecimiento. Porque nosotros todavía estamos anteponiendo, ¿sí?, algo y poniendo una barrera para que nuestro Señor manifieste su gloria en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Cuando la iglesia crece espiritualmente, dice que el Espíritu Santo se mueva con libertad, ¿sí?, en la iglesia. Eso hace que el Espíritu Santo se mueva con libertad en la iglesia. Y a veces el Espíritu Santo está presto para moverse, pero nosotros no permitimos que eso suceda. Entonces necesitamos tener ese crecimiento espiritual para que el mover del Espíritu Santo se haga en nosotros. Amén. Bueno, en esta materia vamos a ver 3 lecciones, hermanos. La materia se llama crecimiento espiritual. En la lección 1 vamos a ver la base del crecimiento de la iglesia. En la lección 2 vamos a ver el crecimiento espiritual de la iglesia. Y en la lección 3, el crecimiento de la iglesia evangelizando. ¿Sí? Eso va a venir en sus manuales. ¿Sí? Entonces, para que no estén ahorita copiando, eso está en el manual. Entonces, nomás la secuencia, cómo vamos a venir trabajando. Lección 1. La base del crecimiento de la iglesia. ¿Sí? Para esto vamos a irnos a Efesios 4:15 y Efesios 4:13. Y dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, primeramente dice, siguiendo la verdad en amor. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Ok. Efesios 4:13 dice, hasta que todos, dice, ¿hasta quién? Todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A la unidad de la fe. Hermanos, tenemos que ser unánimes. Porque a veces estamos juntos, pero no somos unánimes. Nuestra fe no es igual.
Y a veces parece que hay unos que creen en un Dios y otros que creen en otro Dios. ¿Sí? Otros que creen en otro bautismo y otro bautismo. No, tenemos que tener la misma, llegar a esa misma unidad de la fe, creer en un mismo Dios, creer que es todopoderoso, que todo lo puede, creer en el mismo Espíritu Santo, creer en el mismo bautismo. ¿Sí? O sea, creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura. Cuando dice a la medida de la estatura, es el crecimiento. Tenemos que crecer, ¿sí? Como Cristo creció. Y Cristo dice que Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Tenemos que tener gracia, hermanos, también, para predicar el Evangelio. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud, ¿de quién? De Cristo. Bueno, nos da la cita, Efesios 4:15, le decía, seguir la verdad en amor. Punto número 1. Efesios 4:13 dice, número 2, llegar a la unidad en la fe. Esos son los puntos, hermanos, de la base del crecimiento. Crecer en el conocimiento de Cristo. Número 4, llegar a ser como el varón perfecto. ¿Sí? Llegar a ser como, no igual, sino como el varón perfecto. Y llegar a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. ¿Sí? Tenemos que crecer también. Esos puntos vienen en el manual. Número 1, siguiendo la verdad en amor. Dice la palabra que si no tenemos amor, nada somos. Y es de vicio que ganemos al mundo, dice. Pero si no tengo amor, sí, nada soy. Y ya lo leyó el hermano que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, habla, ¿sí? Seguir la verdad en amor, seguir a Cristo. Juan 14:6 dice, yo soy la verdad. Y él tenía esa autoridad para decir, yo soy la verdad. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Mateo 22:16. Jesús es amante de la verdad. Jesús enseña con verdad. Esos son los ejemplos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para seguirlos. Y si queremos obtener ese crecimiento que Él tuvo, entonces tenemos que seguir su ejemplo. Amén. Bueno, punto número 1, seguir la verdad en amor. La iglesia debe amar la verdad. Nosotros debemos amar la verdad. O sea, no enfocarnos en otra cosa que no sea la palabra de Dios. Amén. Para que haya un crecimiento espiritual, hermanos, tenemos que decirle basta a las mentiras. ¿Sí? Y por ahí vamos a empezar a limpiar la iglesia, hermanos. Tenemos que decirle basta a las mentiras, alto. Ya no podemos andar con esa cara de Pinocho, ¿sí? Mintiendo cada rato. Si queremos crecer, uno de los puntos, ¿sí?, que tiene que notarse en nosotros, en nuestro crecimiento, es eliminar la mentira. Otro punto, basta al engaño. ¿Sí? En un lado, comportarnos de una forma, en la iglesia, cristianos, allá afuera, mundanos. Seamos de un solo ánimo, hermanos, de una sola pieza. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Amén.
Bueno, tenemos que decirle basta a la falsedad. Dice la rana, a veces pienso que hay personas que son como las monedas, pero no por lo valiosas, sino por su doble cara. Entonces, tenemos que eliminar todo eso, hermanos. No puede existir eso en nosotros como iglesia de Cristo. Para que haya crecimiento espiritual en nuestra iglesia, tenemos que decirle basta a la hipocresía. Demostrar una cosa y al rato estar apuñalando al hermano, estar apuñalando al pastor, y al rato lo estamos abrazando otra vez y hasta lo estamos bendiciendo. Entonces, si hay crecimiento espiritual en la iglesia, eso no tiene que existir. Y si existe, eso es, por eso estamos aquí, hermanos, para ir eliminando y limpiando, hermanos, ¿sí?, nuestra iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Para que haya crecimiento espiritual, tenemos que decirle basta a la infidelidad. ¿Sí ven la imagen? ¿Se nota la imagen? ¿Sí se nota? Hermanos, literal, pues vemos eso. Pero pónganse a pensar, hermanos, cuando decimos que amamos a Cristo y volteamos a ver al mundo. Así nos vemos, de infieles. Porque decimos, amamos a Cristo, ese hombre se acaba de casar. Y a veces nosotros hacemos lo mismo con el Señor. Y le decimos, Señor, te amo. Pero en un momento estamos volteando a ver al mundo, lo que hay en el mundo, anhelando todavía las cosas del mundo, con las relaciones almáticas, ¿sí? Anhelando las fiestas de los familiares, los jóvenes anhelando las fiestas de los amigos, los convivios. Nos volvemos infieles, hermanos. Y eso no puede existir en la iglesia de Cristo. Porque si seguimos así, coqueteándole al mundo, no vamos a crecer, hermanos. ¿Sí? No vamos a crecer y aparte de eso, no va a haber un mover del Espíritu Santo. No lo va a haber. Al contrario, va a haber otro mover. Y ese sí es peor. Entonces, lo que pide el Señor es fidelidad. ¿No tenemos un Dios fiel? Amén, hermanos. Entonces, tenemos que, ¿sí?, ser fieles. Porque Cristo dijo que el que codicia a una mujer en su corazón, ¿qué dice? Ya pecó. Entonces, a veces vamos a decir, no, pues yo no voy a fiestas. Yo no veo películas pornográficas, pero ¿qué anhela nuestro corazón? A veces. Satanás no llevó a cabo lo que pensó hacer, pero solo por pensarlo fue desechado. Entonces, aguas, hermanos, también con lo que pensamos. A veces pensamos que tenemos que pedir perdón nada más por lo que hacemos. Y no, hermanos, tenemos que pedir perdón por lo que pensamos también. Si hay un mal pensamiento, la palabra dice que el Señor lleve cautivo todo pensamiento. ¿Sí? Que el Señor lleve cautivo todo mal pensamiento en nosotros, ¿sí?, con tal de alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Entonces, son puntos muy importantes. Y eso es lo que yo les digo, hermanos. A veces pensamos que son detalles, pues no, nada más lo vi, ¿sí? Nada más fue un ratito. No, hermanos, ya estamos siendo infieles. Amén.
no se nota ahí las letras, pero se los voy a leer. Sin todas esas etapas que fuimos viendo, sí dice que una iglesia que no vive en la verdad es débil y pierde fuerza. Una iglesia que no vive en la verdad se debilita y pierde fuerza. No vamos a estar fortalecidos, hermanos. Y va a venir cualquier tempestad y nos va a tirar. Cualquier cosita nos va a tirar. ¿Por qué? Porque no estamos fortalecidos espiritualmente. Dice, el amor es el alimento del cristiano. Ese debe ser nuestro alimento. Porque así lo dice la palabra de Dios. Cuando le preguntaron al Señor Jesús, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Pero también dice el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor es fundamental para tener un crecimiento espiritual, hermanos. El amor nos fortalece para ser honestos, fiel y verdadero. Si tú amas a Dios, vas a ser honesto, pero no nada más cuando te estén viendo. Si amas a Dios, vas a ser íntegro en la intimidad también. Seguir la verdad en amor. Sí, Salmo 51:6, y vamos a leer nada más, Primera de Juan 3:18. Salmo 51:6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Es lo que yo les decía. Si queremos ver si somos íntegros, probémonos en la intimidad, cuando nadie nos está viendo. Porque cuando alguien nos está viendo, por miedo, por vergüenza, podemos ser íntegros. Pero en lo íntimo, ahí es donde Dios ve nuestra integridad. Cuando estamos a solas, ¿qué hacemos? ¿Qué pensamos? Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. De eso nos va a llenar el Señor si lo amamos en lo íntimo, si estamos en oración, si estamos leyendo su palabra. Amén. Primera de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Sí? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y aquí les muestro algunos enemigos de la verdad y amor. Dice, algunos enemigos de la verdad y el amor son el resentimiento, la ira, el odio, las contiendas, pleitos, críticas, envidias, orgullo, chismes, mentiras, falsedad, hipocresía, acabamos de verlo, palabrería también, falsas doctrinas, falsos profetas, el conformismo, la tibieza, la desidia, la flojera. Yo nunca creí que el ser perezoso era pecado, pero es un gran pecado el ser perezoso, la flojera. Y la falta de visión y revelación. ¿Y por qué son enemigos de la verdad? Porque esos son, ¿sí los identifican? ¿Qué son? Todos son obras de la carne, hermanos. Son obras de la carne. Y todas esas obras van contra el espíritu. ¿Sí? La ira, el odio, todos son obras de la carne. Y todo eso siempre va a ir en contra de un crecimiento espiritual. Dice, una iglesia que no experimenta aguas, y ojo, una iglesia que no experimenta un progreso constante es una iglesia pobre, triste,
sin poder y sin testimonio. Si no experimenta un progreso es porque no hay crecimiento espiritual, es porque no estamos trabajando, hermanos. Una iglesia debe hacer frente a los enemigos con las armas que Dios provee. ¿Identifican esos puntos, hermanos? ¿Cuáles son? Todas esas manifestaciones, ¿en dónde está? En el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso es lo que debemos tener para hacer frente a los enemigos. Y algo que quiero decirles, hermanos, nos acordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes de maldad. Amén. Entonces, tenemos que llenarnos del fruto del Espíritu Santo. Y no de los frutos, del fruto. Porque a veces nos vamos por partes. Dame amor, dame paz. No, hermanos, tenemos que anhelar el fruto, el paquete completo, pues. ¿Sí? Porque dice el fruto, no dice los frutos. El fruto del Espíritu Santo. Entonces tenemos que anhelar el paquete completo, hermanos. Esforzarnos por tenerlo todo para poder hacer frente. ¿Por qué? Tal vez tenga yo amor, pero no tengo paciencia. Tal vez tengo paciencia, pero me falta fe. Y si tal vez tengo fe, pero no tengo mansedumbre o dominio propio, estamos tronados. Bueno, pues Gálatas 5, 16, 22 y 23 dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Quedó claro? ¿Dónde debemos andar? En el Espíritu. 22, ahí está lo que les decía. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay nadie quien nos juzgue por tener el fruto del Espíritu Santo. Pero por lo otro que vimos, ahí sí, vamos a ser juzgados. Bueno, hermanos, una iglesia debe hacer frente a los enemigos con las armas que Dios provee. ¿Sí? Y ahí vemos, ¿sí? La armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio de paz, y dice, y orando en todo tiempo. Amén. Eso es lo que debemos de tener, pero también, hermanos, si nos quedamos como niños y si no crecemos, ¿ustedes creen que nos vaya a quedar esa armadura? No nos va a quedar, hermanos. Tenemos que crecer para ser dignos portadores de esa armadura de Dios, porque es la armadura ¿de quién? De Dios. No es cualquier armadura, hermanos. Entonces tenemos que crecer espiritualmente para portar dicha armadura. Buenas noches, hermanos. Esta clase continuará la próxima semana. Bendiciones. Dios me lo bendiga y que esto también, así como ha sido mi vida, sea de bendición para las de ustedes. Y crezcamos en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Gracias. Gloria a Dios. ¿Están contentos? Sí, dame más volumen, hermano. Yo siempre peleando con el volumen. Hermanitos, se está cortando un poquito de las clases porque dijimos que iba a ser a las 10, ¿verdad? Así es que el próximo lunes traten de venir a las 6 en punto, porque a las 6 iniciamos con las listas. Ya, aquí no hay retardos, ¿verdad? Aquí tiene que estar puntual. Y también, hermanitos, también quiero, ahorita que le toque a nuestro hermano la última clase, después invitarlos unos 10, 15, 20 minutitos, si podemos acompañar a nuestra hermana Laurita. Ayer falleció
su abuelita. Estuvimos con algunos hermanos, pues dándole una oración y entregándolo ya al Señor, ¿verdad? Y ella está aquí en esta calle 12 de octubre, como a 5 cuadras, ahí ves una lona. Entonces nos queremos ir juntos para estar allá tan siquiera unos 15 o 20 minutitos, ¿verdad? Y apoyar. Qué bonito se siente cuando llegan los hermanos de la iglesia. ¿Están? ¿Están aquí? Tenemos 10 minutitos para que se tomen un brequecito de 10 minutos, perdón. Hay cafecito, refrescos, lo que quieras. Ahí continuamos. Caminando, siguiendo las huellas que Jesús marcó. Vamos caminando, siguiendo las huellas que Jesús marcó. Aunque problemas vengan a tu vida, no desmayes. Aunque fuertes vientos vengan a tu vida, no te desalientes. Aunque problemas vengan a tu vida, no desmayes. Aunque fuertes vientos vengan a tu vida, no te desalientes. Vamos caminando, siguiendo las huellas que Jesús marcó.